Empezaremos explicando qué es el hegelianismo. El hegelianismo es un movimiento filosófico que se caracteriza por su enfoque dialéctico, es decir, el proceso de desarrollo y cambio a través de la contradicción y la resolución de conflicto. Por otra parte tenemos al hegelianismo de izquierda. Todos queremos saber qué es el hegelianismo de izquierda, también llamado jóvenes hegelianos. Estos jóvenes rechazaban toda interpretación religiosa de la filosofía de Hegel. Sostenían la incompatibilidad entre la religión cristiana y la filosofía hegeliana. A continuación te hablaré un poco de algunos personajes que pertenecían al hegelianismo de izquierda. Arnoldo Ruge fue un filósofo y político alemán que se consideró uno de los principales representantes del hegelianismo de izquierda. Arnoldo Ruge se centró en la crítica, la religión y la política y abogó por una sociedad más igualitaria y justa. Bruno Bauer fue un filósofo y teólogo alemán que se destacó por su crítica radical de la religión y la filosofía tradicional. Bauer argumentó que la religión era una forma de opresión y que la humanidad debía liberarse de ella para alcanzar la verdadera libertad. Ludwig Feuerbach fue un filósofo alemán que se centró en la crítica de la religión y la filosofía idealista. Feuerbach argumentó que la religión era una proyección de las necesidades y deseos humanos, y que la humanidad debía enfocarse en la realidad material y no en la especulación metafísica. David Strauss fue un teólogo y filósofo alemán que se destacó por su crítica de la religión tradicional y su intento de reinterpretar la fe cristiana de manera más racional y humanista. Strauss argumentó que la religión debía ser entendida como una forma de expresión cultural y no como una revelación divina. Nuestro siguiente tema es Movimiento Obrero Europeo siglo XIX. El movimiento obrero europeo en el siglo XIX fue un fenómeno complejo y multifacético que involucró a trabajadores, sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales. Según Francisco Andrés, el movimiento obrero europeo en el siglo XIX se caracterizó por la lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Según Harnecker, el movimiento obrero europeo en el siglo XIX fue un movimiento revolucionario que buscaba cambiar la sociedad y crear una nueva forma de organización social. Surgimiento de los sindicatos. El surgimiento de los sindicatos es un tema importante en la historia del movimiento obrero y la lucha por los derechos de los trabajadores. Según Francisco Andrés, en su bibliografía complementaria nos dice que el surgimiento de los sindicatos se produjo en el contexto de la revolución industrial y la expansión del capitalismo en el siglo XIX. Por otra parte, los trabajadores se organizaron en sindicatos para luchar por mejorar sus condiciones de vida y trabajo, y para protegerse de la explotación y la opresión. Los sindicatos se convirtieron en una fuerza importante en la lucha por los derechos de los trabajadores y la justicia social. Nuestro último tema es el movimiento socialista. Según las bibliografías complementarias de Francisco Andrés, Marta Harnecker y otras fuentes. El orígenes y evolución del movimiento socialista nació en el siglo XIX como respuesta a la explotación y la opresión de los trabajadores en el contexto de la revolución industrial. Sus raíces se encuentran en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, quienes argumentaron que la lucha de clases es el motor de la historia.